Estamos grabando. Ya. Qué bueno que se escuche bien acá, porque buscamos un lugar de privilegio, así que aquí no debiéramos tener más problemas, digamos. ¿Ah? Bien ubicados aquí. Bueno, díganme dónde quedamos. Artículo 11. Artículo 11. Causales de pérdida de la nacionalidad chilena. ¿Tenemos que empezar ahí o ya vimos algo? Número uno. Número uno. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Número uno. Bueno, vamos a retroalimentarnos un poquito ahí, ¿no es cierto? El artículo 11 contiene lo que ya hemos señalado, entonces, las causales de pérdida de la nacionalidad. Causales de pérdida de la nacionalidad. En el numeral 1 tenemos ahí la primera causal relativa a la renuncia. ¿Ah? Renuncia, decíamos, ¿no es cierto?, voluntaria, renuncia voluntaria, y que tiene que ser manifestada ante la autoridad chilena competente. Por lo tanto, es importante señalar ahí entonces que esta renuncia debe estar exenta de vicio, es decir, no debe haber fuerza de por medio, ni, ¿no es cierto?, ningún tipo de manifestación allí que implique que la voluntad del renunciante está viciada por renuncia voluntaria. Dice. Y luego agregar que debe ser manifestada, lo que significa que tiene que ser por escrito, ¿no es cierto? Y este escrito lo puede redactar el propio renunciante o puede ser también ahí que vaya hasta las oficinas de donde va a presentar la renuncia, ¿no es cierto? Y llenar un facsímil o bien digo, un formulario, facsímil, que tienen allí para dispensar, digamos, a los que quieren renunciar a la nacionalidad, que no es una cosa frecuente tampoco, además. Así que tiene que ser entonces voluntaria y tiene que hacerse de manera formal. Y formal significa que tiene que hacerse por escrito, debe hacerse por escrito, porque es manifestada ante la autoridad chilena competente. Ahora, cuando habla de la autoridad chilena competente, decíamos seguramente que hay que distinguir si es que estamos en Chile o estamos en el extranjero. Si está en Chile el renunciante, entonces habrá que volver a distinguir si está en Santiago o está en regiones. Si está en Santiago, la renuncia tiene que hacerla ante el ministro, ¿no es cierto?, del Interior. Si está en regiones, si está en la capital regional, ante el intendente. Si está en una provincia y está en la capital provincial, debe hacerlo ante el gobernador. Y si está en una comuna que no es capital de provincia ni capital de región, tiene que hacer la renuncia o presentarla tiene que presentarla ante el gobernador de la provincia a la que pertenezca la comuna. A la que pertenezca la comuna, ¿ya? La comuna. Así que esos son los casos, esos son digamos, las autoridades ante quien debe presentar la renuncia para el caso de que se encuentre en Chile. Pero si está en el extranjero, seguramente dijimos ahí que debe presentar la renuncia ante el embajador, si acaso se encuentra en la capital del estado correspondiente, porque los embajadores residen en las capitales de los estados. Si está en alguna región de ese estado o en alguna zona, digamos, que no sea la capital del estado, entonces tiene que renunciar, presentar la renuncia ante el cónsul respectivo para que tramite la renuncia. ¿Ya? En todos los casos, se le exige además que haya adquirido previamente otra nacionalidad en país extranjero, que haya adquirido previamente la nacionalidad del país extranjero. Esto porque de esa manera el funcionario, perdón, administrativo, me fui ahí, ya vamos a ver administrativo el próximo año. Por ahora quedémonos con el chileno nomás, ¿no es cierto? Tiene que haber adquirido la nacionalidad extranjera previamente para que no quede como apátrida, digamos. ¿Eh? Ahí estamos entonces. Vamos ahora, eh,
para renunciar a la nacionalidad. Vamos ahora entonces al numeral 2 del artículo 11, causales de pérdida de la nacionalidad. La nacionalidad chilena se pierde por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados, por decreto supremo. ¿Qué significa eso? Que en este caso la nacionalidad chilena se pierde por un acto administrativo, a virtud de un acto administrativo. Y ese acto administrativo es un decreto dictado por el presidente de la República. ¿Se fija usted? Claro, por el presidente de la República. ¿Y cuándo el presidente dictará este decreto? Cuando haya algún chileno que durante una guerra exterior haya prestado ayuda, haya prestado auxilio, digamos, no de derechos humanos ni nada, sino que quiso ayudar estratégicamente, digamos, al Estado contra el cual Chile estaba luchando, ¿verdad? O peleando, en fin, o a sus aliados. Entonces, aquí para que se cumpla el requisito, esta ayuda, esta colaboración, tiene que haberse dado en el periodo durante el cual tenía lugar la guerra, digamos. En el periodo durante el cual tenía lugar la guerra, ¿se fija usted? Por lo tanto, si la prestación de los servicios es antes del inicio de la conflagración, no se cumple la causal, no se le puede privar de la nacionalidad chilena. Y si fueron prestados después del término de la guerra, tampoco tiene asidero la causal, porque se necesita que los servicios hayan sido prestados durante el curso de la guerra exterior, ¿ya? Así que ojo con eso ahí. Ahora, la prestación da lo mismo que haya sido a los enemigos de Chile o a los aliados de los enemigos de Chile. Claro, tus enemigos son mis enemigos, así que por lo tanto, en ese sentido, ¿no es cierto? Así debe darse la causal para que se pueda privar de la nacionalidad chilena, digamos, a este individuo, a este sujeto, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento importante ahí es que a consecuencia de esta actividad, este chileno que traicionó a la patria va a ser sometido doblemente a un juicio criminal, por un lado, un juicio penal en sede, ¿no es cierto?, militar, corte marcial, pero por otro lado también va a ser sometido a un procedimiento administrativo, digamos, ¿no?, tendiente a privarlo de la nacionalidad chilena. Entonces, bien podría ocurrir de que se haga acreedor a dos tipos de sanciones. Claro, por un lado puede ocurrir que sea sancionado penalmente, incluso podría llegar a la pena de muerte, podría llegar a la pena de muerte. Claro, ¿por qué razón podría llegar? Porque en el Código de Justicia Militar está contemplada la pena de muerte. Claro, está contemplada la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. ¿Se fija usted? Eso para los delitos más graves. ¿Cómo este precisamente? Para el de traición a la patria. Por otro lado, y podría ser entonces por el otro lado también a la pérdida, como digo, de la nacionalidad. Así que podría eventualmente recibir, ¿no es cierto?, dos sanciones: pérdida de la nacionalidad y haber sido condenado, digamos. Ahora, naturalmente que va a tener más asidero la situación, que acaso pierde la nacionalidad y no es condenado a la pena de muerte, digamos, ¿no es cierto? Es condenado a presidio, en cuyo caso va a quedar sin patria, pero siendo juzgado naturalmente y cumpliendo pena, digamos, en la cárcel, como corresponda naturalmente, siendo apátrida, digamos, si es que se le ha privado de la nacionalidad chilena. Luego tenemos la tercera causal de pérdida de la nacionalidad chilena y señala la norma, ¿no es cierto?, que la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización.
por cancelación de la carta de nacionalización. Esto significa que a un extranjero se le otorgó la carta. O sea, cuando se le otorgó la carta tenía todos los méritos, naturalmente, cumplía con los requisitos, ¿no? Pero, después los perdió. Después perdió esos méritos que tenía. Se dedicó, por ejemplo, a labores reñidas con la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, etc. De tal que, así como se le otorgó la nacionalidad, también se le puede privar de ella, cancelándole la carta de nacionalización. La carta de nacionalización. Ahora, como las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen, entonces, en este caso, el presidente de la República, así como dictó un decreto, ¿no es cierto?, para otorgar la carta de nacionalización, también dictará un decreto, ¿no es cierto?, para cancelarle la carta de nacionalización. ¿Ya? Y esa es una forma o una medida de carácter administrativo, digamos. Es una medida de carácter administrativo. Se fija, cancelación de la carta de nacionalización. Ahora, la situación ahí es la siguiente. Este extranjero, si ustedes lo recuerdan, para poder adquirir la nacionalidad chilena, ha tenido que renunciar a la nacionalidad que tenía. Por lo tanto, y si ahora se le cancela la carta de nacionalización chilena, va a quedar como una patria, digamos, ¿no? Va a quedar como una patria. Claro, porque había antes renunciado a la nacionalidad que tenía. Y ahora pierde la nacionalidad que había adquirido. Así que quedaría eventualmente como patria. ¿Ya? Luego tenemos el numeral 4. El numeral 4 del artículo 11, que señala, ¿no es cierto?, que la nacionalidad chilena se pierde por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia, ¿no es cierto? Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ahí va a ocurrir, ¿no es cierto?, que la persona agraciada, a quien se le otorgó la gracia de la nacionalidad chilena, porque había hecho una contribución importante para el Estado chileno, ahora se ve privado de ella. Claro. Se ve privado de la nacionalidad chilena. Es decir, por eso dice que se le revoca, ¿no es cierto?, la nacionalidad concedida por gracia. La nacionalidad concedida. Eso significa que esta persona que recibió esta gracia, algo hizo, digamos, cambió su comportamiento, de tal manera entonces que ahora se hace acreedor, ¿no es cierto?, a esta especie de deshonra, digamos, ¿no?, de arrebatarle, de revocarle la nacionalización que se le había concedido. Bueno, eso significa que ha adoptado conductas que son reñidas naturalmente con la idiosincrasia, con las buenas costumbres, el orden público, la seguridad de la nación, etc. Esa es la situación ahí, en el número 4, digamos, ¿eh? Ojo que en el número 4, como la nacionalidad se había otorgado por ley, también para privarlo de la nacionalidad se necesita dictar otra ley. Porque las cosas se deshacen, insisto, de la misma manera que las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera, que se hacen. Así que también tiene que hacerse por ley. ¿Ya? Por ley. Bueno, todas estas personas que han perdido la nacionalidad tienen la posibilidad de ser rehabilitados. Pero, el problema es que para rehabilitarse necesitan del Senado y de la Cámara, necesitan de un pronunciamiento del Congreso.
del Congreso. Por lo tanto, rehabilitación no es nada fácil, oiga, no es nada fácil, le voy a decir, porque para que se reúnan los votos en el Congreso y puedan ser rehabilitados es bastante complejo, bastante difícil, en los cuatro casos, los que hubieran perdido la nacionalidad chilena, entonces por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 11, solo pueden ser rehabilitados por ley. Y cuando dice por ley, está refiriéndose a una norma que provenga del Congreso, es decir, de un pronunciamiento, de un pronunciamiento que provenga, ¿no es cierto?, de la Cámara y del Senado respectivamente. Y del Senado respectivamente. ¿Ya? De eso se trata. Ahí estamos entonces ya más o menos listos con el artículo 11, ¿no es cierto? El artículo 11. No sé si habrá alguna, no sé si habrá alguna consulta. A ver qué tenemos aquí. Eh, a ver, Darío, profesor, ¿es ley en un sentido amplio? A cuál se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice ley en sentido amplio? Cuando decimos que la manera de rehabilitarse, ¿no es cierto?, es por ley, ¿se refiere a eso? Que todos los que hubieran perdido la nacionalidad por el numeral 11, por el artículo 11, serán rehabilitados por ley. Si se refiere a eso, la expresión ley está tomada en un sentido restringido ahí, a una norma que provenga del Congreso, por lo tanto está tomada en un sentido restringido, en un sentido restringido. Ah, ya, perfecto, de acuerdo, exactamente. Claro, se refiere a eso, se refiere a eso. Sí, claro, exactamente, está tomado en sentido restringido, está tomado en un sentido restringido, es decir, a la norma que proviene del Congreso específicamente. Y ahí entonces, naturalmente, habrá que determinar si es una ley de quórum calificado o es una ley ordinaria, digamos, ¿no? De quórum calificado o ley ordinaria, y habrá que ver en su mérito, digamos, ¿eh? En su mérito. En el número 3, ¿qué acto sería causa de cancelar la nacionalización? Por ejemplo, la carta de nacionalización. Por ejemplo, el tráfico de drogas. El tráfico de drogas. La trata de personas. La trata de personas. La corrupción de menores. La corrupción de menores. Dedicarse en forma reiterativa a la ejecución de delitos como robo con fuerza, con intimidación, etc. Esas son causales suficientes, ¿ya? Para poder cancelar la carta de nacionalización. Carta de nacionalización. Ya, pues muy bien. Bueno, vamos a ir ahora al artículo 12. Vamos a ir al artículo 12. Este artículo 12 contempla una figura que en doctrina, y esto anótenlo porque lo preguntamos de esa manera, en doctrina se conoce como la acción de reclamación de la nacionalidad. La acción de reclamación de la nacionalidad. En doctrina se conoce así, ¿eh? Acción de reclamación de la nacionalidad. De la nacionalidad. A ver, quiero señalarles, reiterarles que los artículos 10, 11 y 12 son de memoria. Son de memoria. Les conviene aprendérselos porque estos artículos son tan precisos que en realidad no se le puede cambiar ni una coma, yo creo. Así que por lo tanto, gasten tiempo en eso, en alguna medida, porque uno gasta harto tiempo cuando tiene que memorizar artículos, así que se invierte harto tiempo ahí. Pero vale la pena para que sean precisos en el lenguaje y tengan un buen resultado cuando sean evaluados, digamos. Así que les recomiendo yo aprendérselos de memoria y entenderlo, porque la explicación ya la tienen. Por lo tanto, ahora lo que tienen que aprender es el lenguaje. Les digo esto porque ahora vamos a ver el artículo 12, y el artículo 12 no es muy largo, pero también hay que aprendérselo de memoria porque cada palabra tiene un significado, tiene un significado. Por lo tanto, aquí nosotros en Constitucional necesariamente tenemos que hacer un estudio exegético de la norma, palabra por palabra, usted se da cuenta, y vamos palabra por palabra analizándola. Es que es la única manera de aprender derecho, digamos. De otra manera usted estudia leyes nomás, pues no estudia derecho. Aquí se estudia derecho.
derecho, ¿ya? Bueno, háganme caso, les va a ir bien. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 entonces contiene la llamada acción de reclamación de la nacionalidad. Si usted tiene su constitución por ahí y la mira, y mira el artículo 12, en ninguna parte aparece el nombre que yo le estoy dando, porque no es una denominación legal ni constitucional, es una denominación doctrinaria. Recuerde usted varios ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, allá en el artículo 1, inciso tercero, si usted busca en alguna parte, en ningún lado dice principio de subsidiariedad. En el inciso cuarto, en ninguna parte aparece el principio de la instrumentalidad. ¿Me entiende? Luego, si usted se va a los artículos 6 y 7, en ningún lado aparece el principio de la supremacía constitucional. No aparece expresado de esa manera. Tampoco el principio de juridicidad o de legalidad. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, acá igual. Acá esta figura se llama acción de reclamación de la nacionalidad. De la nacionalidad. ¿Y qué dice la norma ahí? ¿Qué dice la norma? Dice que la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. ¿Se entiende algo de eso? Poco, yo creo, ¿eh? Poco. Uno lo puede leer, pero en realidad de ahí a entenderlo hay una distancia algo significativa, digamos, algo significativa. ¿Ya? Aquí lo vamos a trabajar ahora. Bueno, dice la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa. Fíjese, la persona afectada. Primero, cuando dice la persona, debemos entender de que se refiere a la persona natural, no a la persona jurídica. No a la persona jurídica. Dice la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa. ¿Por qué razón podríamos nosotros concluir de que se refiere a una persona natural y no a una persona jurídica? Porque hasta ahí, fíjese, dice la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa. Y eso mismo podría ser respecto a una persona jurídica o no. ¿Podría afectarse a una persona jurídica mediante un acto o resolución de autoridad administrativa? Con los conocimientos que tienen ustedes, ¿podrían contestar eso? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que se refiere a una persona natural y no a una persona jurídica? ¿Alguien? Aunque esté errado o equivocado, ahí vamos aprendiendo. ¿A nadie se le ocurre? A ver, Constanza. Sí, ¿por qué se deduce que puede ser? A ver, ¿por qué se deduce que puede ser representada? Representada. Ahí no entendí, a ver, no entendí, a ver. La pregunta, repito, la pregunta es, ¿de dónde o cómo nosotros podemos argumentar de que efectivamente el constituyente ahí se está refiriendo a una persona natural y no a una persona jurídica? Porque dice, la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa. Afectada por un acto o resolución de una autoridad administrativa. ¿Yo podría afectar a una persona natural mediante un acto administrativo? Claro, por ejemplo, la aplicación de una multa. Ese es un acto administrativo que aplica una autoridad administrativa. Y yo ¿puedo multar a una persona natural? Puedo multarla, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. ¿Puedo multar a una persona jurídica? ¿Le puedo cursar una multa a una persona jurídica? Sí, pues, claro, se puede también, pues, ¿no es cierto? Se puede, claro. Por ejemplo, le curso una infracción a un lugar de expendio de bebidas alcohólicas porque le vendió un menor de edad. ¿Me entiende? ¿A quién le curso la infracción?
al local, po, no al dueño, al local, que lo tiene que pagar el dueño, bueno, pero es al local, ¿me entiendes? Entonces hasta aquí no hay, por ahora no veo yo algo que haga la distinción. Luego alguien me dice por ahí, veamos, alguien me dice por ahí que se refiere a la nacionalidad. Pregunta, ¿las personas jurídicas tienen nacionalidad o no? ¿Tienen nacionalidad? ¿Se fija usted? Claro. Las personas jurídicas tienen nacionalidad. Claro, cuando dice ahí, Bárbara, que es un atributo, correcto, es un atributo de la persona natural, es un atributo, claro, estamos de acuerdo. Pero fíjese que también es de las personas jurídicas. Por ejemplo, las empresas transnacionales. ¿Tienen nacionalidad? Claro que tienen nacionalidad, pues son españolas, son, qué sé yo, canadienses, son italianas, ¿me entienden? O sea, también tienen nacionalidad las personas jurídicas. Claro, tienen también, claro, efectivamente. Entonces, dice la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa, ¿ah? Que la prive de la nacionalidad chilena o se la desconozca. Que la prive de la nacionalidad chilena o se la desconozca. Dice, porque la administración hace referencia a lo público y la persona jurídica se debe regir por lo privado. Eh, a ver. Porque la administración hace referencia a lo público y la persona jurídica se debe regir por lo privado. Depende, ¿no? Depende porque hay personas jurídicas de derecho público que se rigen por el derecho público. Claro, claro. Yo sé que están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de contestar. Y está bien eso, que lo hagan porque para que hagan funcionar ahí, ¿no es cierto?, las neuronas. Claro, pero obviamente están contestando todo lo que pueden con la información que tienen, con la información que tienen hasta ahora. Podrían contestarme muy bien, si acaso, por ejemplo, ya hubieran hecho derecho administrativo. ¿Se fija? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero demostrarles que el aprendizaje es necesario y es paulatino, es paulatino. O sea, imagínese lo que le queda para adelante que aprender todavía para poder entender este artículo nomás. Y usted va a ser abogado el día de mañana y tiene que manejar esto. Entonces este ejercicio, digamos, es muy bueno porque uno contesta con las limitadas, digamos, los limitados conocimientos que tiene hasta ahora. Hasta ahora. Después de la clase ya va a ser otro el cuento. Va a ser otro el cuento, porque ahí ya va a tener información usted y va a poder contestar adecuadamente. Así que el ejercicio es válido, digamos, y uno mismo se da cuenta en realidad cuánto sabe o cuánto no sabe, cuánto le falta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es constitucional, esto es constitucional. Aquí ya, por eso es que todas estas materias van al examen de grado después, porque tiene que obviamente aplicar el derecho, no tan solo saber las normas. ¿Ya? Mire, vamos viendo. Dice la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa. Vamos explicando esto. Primero dice la persona afectada. Podría estarse refiriendo a una persona natural o a una persona jurídica. Pero, esta norma del artículo 12 está en el capítulo segundo. ¿Y cómo se llama el capítulo segundo? El capítulo segundo se llama de la nacionalidad y la ciudadanía. Nacionalidad y ciudadanía. ¿Ah? Nacionalidad y ciudadanía. Entonces, ¿las personas jurídicas tienen nacionalidad? Correcto, correcto. ¿Y tienen ciudadanía? ¿Tienen ciudadanía las personas jurídicas? No, no tienen personas, no tienen ciudadanía, ¿se fija? Claro, claro, no tienen ciudadanía. Entonces, ojo, este es un razonamiento absolutamente jurídico. El derecho es muy bonito, tienen que aprender a quererlo. Es muy bonito. Imagínense, ¿por dónde sale la respuesta? ¿Por dónde sale la respuesta? Oye, pero la norma, pucha, no me da luces, no me da luces. Pero si yo veo el contexto del artículo, ¿dónde está inserto este artículo? No está en la base de la institucionalidad, no. Está en el capítulo 2. Y el capítulo 2, fíjate que se está refiriendo a la nacionalidad y ciudadanía. Y claro, la ciudadanía es privativa de las personas naturales. Y todo el capítulo 2 se refiere a la nacionalidad y ciudadanía.
Por lo tanto, no puedo sino que concluir de que está refiriéndose el artículo 12 a la persona natural, a la persona natural. Eso se llama argumento de contexto. Argumento de contexto. Entonces uno el significado de las palabras, en este caso de un artículo, de una frase, por ejemplo, debe ubicarlo no solo en el propio artículo, sino que tiene que salir un poquito más hacia afuera, ¿no es cierto? Hacer un recorrido un poquito más en la periferia y ver dónde está inserta la norma, dónde está inserta la norma. Y así yo voy a arribar a cuál es el sentido que le quiere dar el constituyente. El constituyente, ¿ya? Seguimos. Ya sabemos que se está refiriendo a la persona jurídica por el argumento que acabamos de dar. Por el argumento que acabamos de dar. Menos mal tenemos buena asistencia, más de 51, así que la mayoría está escuchando y por lo tanto, para que después, porque, bueno, viendo el video también ahí, o escuchando, digamos, el audio más bien, ahí también pueden entender esto, digamos, pero es mejor estar en vivo porque pueden preguntar ahí de inmediato. Dice la persona afectada. Ahora, la palabra afectar, ya despejamos, es persona natural, de acuerdo, es persona natural, ¿no? Pero luego dice afectada, dice por acto o resolución de autoridad administrativa. Afectar, ¿qué significa? Nosotros cuando escuchamos la palabra afectar, normalmente le damos una connotación negativa. Oye, ¿y te afectó eso que te dijeron? Sí, me afectó. Y uno piensa de inmediato, y entiende que lo afectó negativamente, digamos, ¿no? Pero ojo con eso porque, y aquí también está dado en ese sentido, ¿eh? Pero lo que yo quiero rescatar allí es que la palabra afectar significa incidir, influir, ¿ah? En algo o en alguien. Pero esa afectación puede ser positiva o puede ser negativa. O puede ser negativa. A uno le pueden dar una buena noticia. Me saqué un 6, me saqué un 7 en un certamen. Oye, sacaste buena nota, estupendo. O sea, ¿te afectó entonces? Claro que me afectó positivamente. Ahora ando exultante, contento, digamos. Me ando riendo solo, digamos. ¿Me entiendes? O sea, la afectación es un cambio que se produce en el sujeto. Pero ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que pasa es que normalmente la expresión afectar se le da una connotación negativa, pero no es la única que tiene, no es la única que tiene. Pero aquí tiene un concepto, una orientación negativa. La persona afectada dice por acto o resolución de autoridad administrativa. Luego dice por acto o resolución. Acto o resolución. ¿Qué es un acto? En el derecho público, el acto es una acción, es el despliegue de energía que hace algún organismo del Estado, ¿ah? O una institución del Estado o una autoridad del Estado. Ya, por acto dice, o resolución, eso lo van a entender mejor después allá en derecho administrativo, porque hay una diferencia entre un acto y una resolución. Hay una relación ahí, tienen que haber escuchado esta expresión, ahí hay una relación de género-especie, de género-especie. El acto es el género y la resolución es la especie. En otras palabras, la resolución es una especie de acto administrativo. Un acto administrativo sería, por ejemplo, sería, por ejemplo, la adquisición, por ejemplo, de parte de un órgano del Estado, ¿verdad? De una generación de los últimos computadores que están saliendo. Ese es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque para adquirir esos computadores la administración ha tenido que dictar una resolución, ¿no es cierto? Dictar un acto administrativo que implique justificar el costo de la adquisición de esos equipos. ¿Se fijan? Ese es un acto de compra, de compra. Ahora, bien puede ocurrir de que, ¿no es cierto?, se dicte no solo un acto, sino que también una resolución. La resolución, en cambio, es un tipo de acto, pero es un tipo de acto que cambia el estatus de algo o de alguien. Por ejemplo, si usted postula un concurso público, a un concurso público, a un cargo público en el día de mañana, ¿no es cierto?, como abogado, flamante abogado o abogada, ¿no es cierto?, postula un cargo público y se gana el concurso, el superior jerárquico del órgano va a tener que dictar una resolución, fíjese, es decir, un acto administrativo que a usted lo deja ahora en calidad de funcionario.
Antes de ese acto administrativo usted no era funcionario, era un tercero ajeno a la administración, pero ahora es un funcionario. Entonces, ese acto administrativo que dictó el superior jerárquico recibe el nombre de resolución porque está afectando a una persona, le está cambiando el estatus a una persona. De ser del ámbito privado, ahora pasa a ser funcionario público. ¿Ya? Funcionario público. Lo van a entender mejor allá. Esto es preliminar, digamos, lo van a entender mejor cuando veamos derecho administrativo y estudiemos los actos de la administración. Entonces aquí dice que la persona que resultó afectada por un acto o resolución de autoridad administrativa. Fíjese, dice autoridad administrativa. Para que tenga lugar la hipótesis que está señalando el constituyente, tiene que venir la actuación de un funcionario de la administración, no de un funcionario judicial ni de un funcionario digamos, de la legislatura. No puede ser un parlamentario. Si no, no se da esta causal y por lo tanto no puede ocupar esta acción. ¿Y cómo sé yo cuáles son las autoridades administrativas? Por defecto. Si no es una autoridad legislativa, ni es una autoridad judicial, entonces va a ser administrativa. Denme ejemplos, por favor, de autoridades administrativas que puedan dictar resoluciones. A ver, el presidente, correcto, muy bien. Presidente de la República, sí. Otro. Los ministros de Estado, muy bien. Un tercero. Muy bien. Ministro de Estado, Contralor, ya, sí, correcto, claro, bien, correcto. Intendentes, sin duda, los intendentes, ¿se fijan? ¿Alguno de esos es juez? Ninguno. Ministros de Estado, me imagino cuando me dicen allá, ¿no? No es juez. ¿Alguno de ellos es legislador? Tampoco. Tampoco, porque no es diputado ni senador. Entonces, por defecto digo yo, bueno, si no pertenecen a un tribunal, si no pertenecen al ámbito legislativo, entonces son autoridades administrativas. Por lo tanto, acá, cuando yo deduzco esta acción de reclamación de la nacionalidad, solo lo puedo hacer si esa resolución proviene de una autoridad administrativa, es decir, ¿de quién podría provenir? Vamos a ir viendo más adelante. Podría provenir, por ejemplo, del presidente de la República, podría provenir de un ministro, podría provenir del director del Servicio de Registro Civil, por ejemplo, ¿no? Podría venir de cualquier otra autoridad administrativa y en ese caso yo puedo deducir la acción. Pero si es un juez el que me está privando de la nacionalidad chilena o la está desconociendo, no me sirve la acción de nacionalidad. Tengo que ocupar otra acción. Hay más acciones para ocupar, así que no habría inconveniente con eso. Por de pronto podríamos deducir una acción de protección, por ejemplo. Porque no me sirve la del 12, porque la del 12 está hecha para la persona que haya sido afectada negativamente, ¿no es cierto?, por un acto o resolución de una autoridad administrativa. Si no es autoridad administrativa, no me sirve la acción. No me sirve la acción. ¿Qué es lo que ocurrió con este acto o resolución de la autoridad administrativa? Fíjese que me privó de la nacionalidad chilena o me la desconoció. Dice que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca. Privar y desconocer son dos conceptos distintos. Si a una persona se le priva de la nacionalidad chilena, se le está quitando la nacionalidad chilena. Y ustedes ya tienen un ejemplo de privación de la nacionalidad chilena, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Lo acabamos de ver. Texto, por favor, texto. ¿En qué caso hemos visto ahí que se priva a una persona de la nacionalidad chilena? Por acto administrativo. Por acto administrativo. A ver, hagamos un ejercicio ahí. A ver, de lo que hemos estudiado hoy día, ¿dónde se priva una persona administrativamente de la nacionalidad? Constanza, bien, bien. Catherine también ahí, ¿no es cierto? La cancelación de la carta de nacionalización ve que la dicta el presidente y el presidente es una autoridad administrativa, por lo tanto, usted podría, digamos,
a ver, Constanza señaló cancelación y Catherine 11, inciso tercero. Las dos están, inciso tercero no, numeral 3, porque son numerales, eso no son incisos. Numeral 3, lo vamos a tomar como numeral. Las dos están en lo correcto. Díganme, ¿podrían deducir entonces la acción de reclamación de la nacionalidad en contra de la resolución del presidente? ¿Podríamos o no? Constanza igual la carta de nacionalización, claro, renuncia, la renuncia, ¿podría o no? No, la renuncia no, porque es un acto voluntario del beneficiario, digamos. Claro que podríamos deducirla. Podríamos deducir ahí la acción en relación, fíjese, la acción del 12 yo la podría deducir en contra de la resolución del presidente en el numeral 2 y numeral 3, respectivamente, del artículo 11. Claro, ¿se fija usted? Así funciona esto, así se aplica la norma. Claro, porque yo digo, bueno, oiga, el presidente dictó un decreto y me privó de la nacionalidad chilena porque yo fui acusado de haber traicionado a la patria, pero eso se probó realmente. Suponga usted que no se abrió ningún sumario administrativo, no hubo una investigación. Alguien dijo que había traicionado a la patria, digamos, y con un par de, ¿no es cierto?, declaraciones fue suficiente. ¿Estará bien eso? ¿Se fija? ¿Estará bien eso? A lo mejor ahí cabe la posibilidad de interponer la acción de reclamación. Porque más encima, esa acción, esa resolución del presidente no solo le desconoció la nacionalidad, sino que se lo está privando, le está quitando la nacionalidad. ¿Se da cuenta? Luego dice la norma, ¿no es cierto?, que lo prive de la nacionalidad chilena o se la desconozca. Por ejemplo, ejemplo de desconocer la nacionalidad chilena. Usted ha permanecido 20 años en el extranjero. Nunca renunció a la nacionalidad chilena. Y ahora viene a ver a sus familia que están quedando acá en Chile y quiere entrar al país, por supuesto, y llega, ¿no es cierto?, al aeropuerto contento porque ya venía muy próximo a encontrarse con sus parientes y la Interpol, ¿no es cierto?, la Policía Internacional ahí, Policía de Investigaciones, en la sección, ¿no es cierto?, de Interpol, lo detienen y le dicen, oiga, pero usted, a ver, viene de Italia y ha estado 20 años fuera, digamos. Ya no tiene la nacionalidad chilena, usted no es chileno, no puede entrar como chileno, tiene que entrar con pasaporte italiano porque lleva 20 años en Italia, además tiene pasaporte italiano, digamos, suponiendo, ¿no? ¿Me entiende? Ese funcionario no le está privando a usted de la nacionalidad chilena, pero se la está desconociendo. Le está diciendo que por el tiempo transcurrido en el exterior no tiene la nacionalidad chilena ya, la perdió por el transcurso del tiempo. ¿Se fija? ¿Estará bien eso? No está bien. ¿Por qué no está bien? Pero no es así como de justicia, no, jurídicamente, esto lo estamos viendo así, jurídicamente, de forma técnica, digamos, ¿no? Científica, si usted quiere. No está bien, ¿por qué? Porque ese funcionario no tiene digamos, no tiene el conocimiento suficiente que indica que la nacionalidad no se pierde por el transcurso del tiempo. La única manera de perder la nacionalidad es que ocurra alguna de las hipótesis que están puestas en el artículo 11 de la Constitución. Y en ninguna parte aparece ahí que usted pierde la nacionalidad por el transcurso del tiempo, estando en el exterior. ¿Me entiende ahora? ¿Se fija? Entonces usted, claro, usted como abogado va a saber y va a decir, a ver, aquí oficial, pero que aquí usted no puede desconocerle ni privar de la nacionalidad a mi cliente, digamos. ¿Ah? Porque por el solo transcurso del tiempo no se extingue la nacionalidad. Y él o ella nunca había renunciado, nunca renunció a la nacionalidad chilena. Así que es chileno y puede pasar por lo tanto. Claro, por supuesto. Depende, porque a veces son bastante, digamos, drásticos y podría al menos uno reclamar para que, ¿no es cierto?, quede constancia en su hoja de vida, digamos. Claro que sí, se le puede aplicar una sanción administrativa. Mire, yo le voy a contar un caso que es jurisprudencial, de jurisprudencia, digamos, de organismos públicos sobre esta materia.
Ahí hemos visto jurisprudencia reiterada, como 2 o 3 por lo menos, pero existen muchas más, pero yo conozco 2 o 3 que han sido suficientes para el estudio, digamos, ¿no es cierto?, de estos casos, en que el registro civil se ha negado a inscribir a un hijo de chilenos en el extranjero, aduciendo de que como han estado en el extranjero por 20 años, ya no son chilenos. Y si no son chilenos, no pueden transmitirle al hijo la nacionalidad. ¿Ya? Estos son casos que llegaron a la Suprema, ¿eh? A la Suprema. Hay un caso de familia que venía de Canadá, otra venía de, 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 de de Australia, y habían estado efectivamente muchos años fuera. Y querían inscribir a sus hijos en Chile como chilenos porque eran chilenos, dado que ellos, padre y madre, chilenos. Digamos. Y el Servicio de Registro Civil de Santiago, en reiteradas ocasiones, ¿qué hicieron? De esta acción, la acción de reclamación de la nacionalidad ante la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Inscríbanse, inscríbanse. Por el razonamiento que estoy haciendo. Porque la nacionalidad no se pierde por el solo transcurso del tiempo. Se pierde por renuncia, por decreto supremo en caso de guerra exterior, cuando se ha prestado, digamos, colaboración a enemigos de Chile o de sus aliados, cuando se le ha cancelado la carta de nacionalización, o cuando se le ha revocado la especial gracia de nacionalización por ley. ¿Se fijan? Esta norma la preguntamos siempre, muy a menudo en los exámenes de grado. Yo la pregunto con bastante frecuencia y también en los exámenes de término de semestre. También en los exámenes de ECHE. O sea, quiero decirles que es muy importante, por eso la estamos analizando palabra por palabra, porque todo significa algo. Algo. ¿Ya? Sigamos. Privar entonces no es lo mismo que desconocer. Tenemos dos casos ahí, ¿no es cierto? Uno refleja efectivamente la privación y el otro el desconocimiento de la nacionalidad. ¿Qué puede hacer esta persona a quien, mediante una resolución administrativa, le están privando de la nacionalidad chilena o se la están desconociendo? Bueno, la misma norma lo dice. Podrá recurrir, dice, ¿no es cierto?, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema. Podrá recurrir por sí. Depende de las circunstancias, podrá ocurrir por sí a la Corte Suprema. Porque va a haber casos en que lo van a dejar retenido y no va a poder concurrir por sí mismo. Entonces tendrá que hacerlo a través de un mandatario, contra, ¿no es cierto?, algún mandatario para que lo represente, un abogado, en el fondo, ¿no? Un abogado, para que lo represente. Y dice por sí o por cualquiera a su nombre. Si dice cualquiera a su nombre, es que puede concurrir cualquier persona, digamos, cualquier persona, aunque no sea abogado. El tema es que después igual tienen que contratar abogado porque si hay que alegar la causa en la Corte Suprema, eso lo puede hacer solo un abogado, digamos, solamente un abogado. ¿Se fijan? Lo bueno es que puede ser representada porque más encima se tiene que presentar ante la Corte Suprema. ¿Y podría ser otro tribunal que no sea la Corte Suprema? No. Respuesta categórica, no. Solo ante la Corte Suprema. Oiga, pero lo que pasa es que a mí me están reteniendo allá en Arica, en la entrada de Arica, digamos, en la frontera, me están desconociendo la nacionalidad y tengo que venir a Santiago para presentar el recurso. Bueno, sí, porque la Constitución dice que es la Corte Suprema y la Corte Suprema lamentablemente no tiene sedes. ¿Ah? Tiene un solo establecimiento y está en Santiago. Y otro dirá, pero yo estoy en Punta Arenas, ¿y cómo voy a deducir la acción en la Corte Suprema? ¿Y no la podré presentar en la Corte de Apelaciones para que la remita a la Corte Suprema? No, no. Hoy día esto está solucionado, sí. No, no es como antes. Cuando antes veíamos esta materia y decíamos, bueno, se tiene que trasladar a Santiago, bueno, tiene que ir a Santiago. Tiene 30 días. Claro, o contratar un abogado en Santiago para que lo represente y presente la demanda, digamos, la acción, perdón, presente la acción en la Corte Suprema. Pero hoy día es distinto porque usted puede presentar el recurso en línea, digamos. ¿eh?
Y aunque esté en Arica, en Punta Arenas o en la Antártida, igual la puede deducir ante la Corte Suprema. Claro que alguien va a tener que ir a la allá, sí, pero por lo menos puede presentar la acción, la puede presentar a distancia, no hay inconveniente. Uno ponga cara después, y así como de sorpresa, no se dejen guiar por eso. Si yo les digo, oiga, ¿y ante quién se puede presentar la acción de reclamación? Ante la Corte Suprema, me va a decir usted, y yo le voy a decir, ¿y solo ante la Corte Suprema no la podemos presentar en otro tribunal? Preguntado de esa manera, usted va a empezar a dudar. No dude, conteste que sí nomás. Solo ante la Corte Suprema. Solo ante la Corte Suprema. Muy bien. ¿Y quién la puede presentar? Bueno, personalmente el afectado. Y si no puede el afectado, un mandatario, un representante. ¿Ya? ¿Y podría ser un agente oficioso? ¿Un agente oficioso? ¿Conocen la figura del agente oficioso? ¿Quién es? Pregunto. No, no conocen al agente oficioso. Ya, perfecto. Ahora van a saber quién es. Se llama agente oficioso a aquel que concurre a un lugar, a un tribunal, por ejemplo, en representación de otro, sin que tenga, a ver, sin que la persona a la que está representando sepa que lo están representando, sin que la persona a la que está representando le haya pedido que lo represente, sin que le haya encargado que lo represente, y sin enterarse. Ese es un agente oficioso, aquel que concurre de motu propio, de propia iniciativa, aun cuando el favorecido no tiene idea de que lo están representando. ¿Ya? Esta figura la van a ver ustedes después en derecho procesal, y en alguna otra asignatura seguramente la van a citar. Y en derecho constitucional también, ya ahí lo estamos viendo, ¿se fijan? Puede ser un agente oficioso. Ahora, el agente oficioso se diferencia del mandatario porque el agente oficioso no tiene mandato. Va y dice, mire, yo vengo a representar a don Juan, a don Pedro, a don Diego, porque están en esta situación y yo quiero gestionar por ellos esta intervención ante el tribunal, ante vuestro tribunal, digamos. Ahora, ¿qué requisito tiene para que esa actuación valga? Que después el beneficiario, la persona a la que están, ¿no es cierto?, representando en estas actuaciones sin mandato, confirme que efectivamente ratifica lo obrado, digamos, para que tenga valor, porque si no, no va a tener valor. Porque puede ser que a lo mejor la actuación de un agente oficioso no sea lo que quería la persona favorecida, digamos, y entonces, por lo tanto, obviamente que queda al arbitrio de él determinar si le sirve la actuación o no, digamos, ¿ya? Y por eso tiene que ratificarla para que valga. Pero acá, en la Constitución, en el artículo 12, no dice que tenga que ser un agente oficioso, fíjese, no lo menciona, pero hay que interpretar la norma. Y dice que podrá recurrir por sí o por cualquiera su nombre, o por cualquiera su nombre, es decir, que a su nombre puede ir un mandatario con un mandato escrito, en fin, redactado, o puede ir alguien a su nombre pero sin mandato, y ese será un agente oficioso, ¿ya? Muy bien. Y dice que podrá recurrir, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 30 días, fíjese, dentro del plazo de 30 días, es decir, desde el día siguiente a que se produjo el agravio, la privación o la perturbación, y ya hasta las 24 horas del último día del plazo, hasta las 24 horas del día 30. Y aquí surge otro problema más. Si son puros problemas, esto no me fíjese. Mire, aquí tenemos otra duda. Dice dentro del plazo de 30 días. ¿Y cómo serán esos días? Oiga, ¿serán días corridos o serán días hábiles? Ustedes ya conocen esa distinción a esta altura. ¿Qué días serán esos? ¿Serán hábiles o serán corridos? No dice nada la norma, fíjese. Son días corridos, dice Paula, ¿eh? Catherine también. ¿Y por qué dicen que son días corridos? Constanza también dice que son corridos. Moira dice que son hábiles, ¿no? ¿Y de dónde pueden colegir ustedes que son días corridos? Argumento, por favor. Que no señala que sean hábiles, pero tampoco señala que sean corridos. Tampoco señala que sean corridos. Estamos empatados, ¿o no? Ah, ya.
Muy bien, Paula, claro, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. ¿Ah? Claro, de ahí está la respuesta. Por regla general, claro, si la norma no dice que son días hábiles o útiles, como me gusta decir a mí, entonces hay que aplicar la regla general. Y la regla general la encontramos allá en el artículo 50 del Código Civil. Muy bien, muy bien. ¿Le puedo preguntar de dónde sacó esa respuesta usted? Está correcta, ¿eh? Tiene todo el puntaje, digamos. Me parece conocido eso, ¿o no? Ah, claro. Está bien, en todo caso, ese es el razonamiento ahí, ¿ya? Ese es el razonamiento, Paula. Ya. Usted no está haciendo el curso por segunda vez, supongo, ¿no? No, profesor, ya, perfecto. Pero de alguna parte sacó esa información ahí, porque no es común, digamos, cuando esté viendo por primera vez la materia, que alguien conteste así, pero está muy bien en todo caso. De dónde haya sacado la información, está bien, digamos, así es. Tal vez la dijimos en político, no lo sé, pero da lo mismo. Está muy bien, oiga. ¿Ah? Está muy bien. En político tenemos que haberlo mencionado seguramente. Oiga, felicitaciones porque se están acordando de lo que vimos en político y eso es muy bueno. Digamos, eso es muy bueno. Ya, está muy bien eso. Fíjese, claro, porque si no dice, aplicamos la regla general, aplicamos la regla general. Y la regla general es que son de días corridos. O sea, el plazo es corto, oiga. Es corto el plazo, son 30 días corridos, incluyendo sábado y domingo. Imagínense si le toca ahora en Semana Santa, hay como 3 días de inmediato ahí que no le sirven y bueno, y el plazo sigue corriendo, digamos. Y el plazo sigue corriendo. Ya, perfecto, ahí vamos avanzando. ¿Qué pasa con la Corte Suprema? Dice que va a conocer como jurado y en tribunal pleno. ¿Qué significa eso? Como jurado. Este es un caso en que un tribunal debe desarrollar una actividad que no le es consustancial, no le es natural. La Corte Suprema no actúa como jurado habitualmente, la Corte Suprema falla en derecho, digamos, es un tribunal. Pero aquí el constituyente le dice, Corte Suprema, ahora usted tiene que actuar como jurado. Y por lo tanto, eso significa que se tiene que limitar a declarar si es o no, ¿no es cierto?, si está o no bien cursada la privación o la perturbación. Es decir, si es o no pertinente la resolución administrativa, o el acto administrativo. ¿Se fija usted? Interesante eso. Interesante, porque la Corte Suprema aquí está actuando como no debe hacerlo, o sea, le están pidiendo de una manera diferente. Ahora, yo en este punto normalmente le pido al alumno que busque otro caso en la Constitución en donde también a un órgano le piden que actúe de manera distinta como lo hace habitualmente. Tenemos que haberlo mencionado en alguna oportunidad, a lo mejor. ¿Recuerda cuál será el otro caso? Vamos a llegar allá, porque eso lo vamos a estudiar también. ¿Ya? ¿Habrá algún caso en que, efectivamente un órgano actúa de manera distinta como lo hace habitualmente? ¿No se acuerdan por ahora? ¿Mm? Bueno, yo les voy a dar la norma y ustedes lo van a ver después. Esto es lo mismo que ocurre con el artículo 53, número 1 de la Constitución. 53, número 1 de la Constitución. Ustedes me dirán después de qué se trata eso, digamos. ¿Eh? Lo voy a preguntar en la próxima clase. Se puede hacer un paralelo ahí, ¿eh? Con el 53, número 1 de la Constitución. Y entonces dice que la Corte Suprema va a conocer como jurado y en tribunal pleno. Pleno. Ojo con la expresión pleno, ya también lo tenemos que haber mencionado en alguna oportunidad. Tribunal pleno significa que sesionan en el salón de plenario. No que van a estar los 21 ministros, digamos, no, lo más probable es que no. Pero van a sesionar en el salón de plenario, no en sala. Recuerden que la Corte Suprema tiene 4 salas. No, aquí van a estar, ¿no es cierto?, van a estar en el salón de plenario. O sea, es importante esto, lo va a conocer la Corte Suprema en salón de plenario, digamos, ¿no? Y luego dice que la interposición del recurso
recurso de reclamación de la nacionalidad, suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Suspende los efectos del acto o resolución recurrido. Eso significa que la medida administrativa que se queda en efecto mientras tanto se resuelve el recurso. O sea, la persona que habían retenido allá en la entrada en el aeropuerto, diciéndole que ya no tenía la nacionalidad chilena porque había estado 20 años fuera, hay que dejarlo entrar. Acá en el registro civil, ¿no es cierto?, que no quería inscribir al hijo de estos chilenos que llevaban mucho tiempo en el exterior y lo querían inscribir como hijo extranjero, también tiene que practicar la inscripción mientras tanto la Corte Suprema resuelve. Y después, bueno, si digamos no tenía razón el reclamante, bueno, habrá que cancelar la inscripción, naturalmente, pero se tiene que proceder. Eso quiere decir en la última parte cuando dice que la interposición del recurso, fíjese, la presentación del recurso, produce efecto de inmediato. ¿Ah? Suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Del acto o resolución recurridos. ¿Ya? De eso se trata entonces esta acción. No olviden colocar ahí en su cuaderno, en su apunte, en su constitución, donde sea, colocar ahí el nombre, ¿no es cierto?, el nombre doctrinario, la acción de reclamación de la nacionalidad, así se llama. Acción de nacionalidad también le llaman algunos, pero nosotros hablamos de la acción de reclamación de la nacionalidad, Un artículo bastante interesante. A ver, consulta, profesor, si por ejemplo pueden entrar chilenos a Chile en este periodo del COVID-19 y unas personas chilenas no las dejan entrar porque vienen de Europa, ¿la estarían desconociendo? No, no es la nacionalidad en ese caso, no, no, no. No, es por una medida preventiva, pero tampoco ningún chileno puede arrogarse la facultad de impedir que otros ingresen, solo lo puede hacer la autoridad, digamos. Claro, no es que personas así cualquiera, ¿no es cierto?, digan, no, tú entras porque vienes de Europa y por lo tanto a lo mejor estás contagiado, ¿bien? No, tiene que hacerlo la autoridad sanitaria o tiene que hacerlo policía de investigaciones, en el caso de los aeropuertos, por ejemplo. No, tiene que ser una autoridad administrativa, no puede ser un chileno que no sea autoridad administrativa. Y tampoco ahí es porque se le esté desconociendo la nacionalidad, no, no, no. Es por una cuestión sanitaria, no tiene que ver con la nacionalidad, ¿no? Claro, pero todo eso, se fija, son buenas esas preguntas porque vamos despejando y así ustedes van quedando más claritos también en los contenidos, digamos, y en cómo se puede aplicar el derecho y de qué manera, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que muy bien, pues, muy bien, avanzamos hasta el artículo 12. La próxima clase vamos a ver la ciudadanía. De la ciudadanía, entonces, como título ahí, ¿eh? De la ciudadanía y los derechos del ciudadano, digamos, y los derechos del ciudadano. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de tarde y nos estamos encontrando entonces en la próxima clase. Y muy bien que participen, ¿eh? No, está muy bien eso, por lo menos reemplazamos en gran medida lo que pudiéramos estar conversando en una sala de clase. Así que vamos avanzando ahí. ¿Eh? Que estén muy bien ustedes también. ¿Eh? Un gusto. Cuídense. ¿Eh? Chao, chao. A ver, claro, tengo entendido que las clases del jueves están suspendidas. Tiene razón, oiga. Y nosotros tenemos en el último módulo. Tienen razón. Bueno, nos escuchamos entonces la semana próxima. Que estén muy bien, que descansen un poco ahí. ¿Eh? Gracias por acordarme de eso. Yo no me había acordado en realidad, fíjense. Bueno, nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Que estén muy bien. ¿Eh? Chao, chao. Cuídense.